Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y todo lo que está en boca de todos en el mundo del espectáculo. Soy su anfitrión y hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un verdadero volcán de controversia, la explosión de Anne Ercel y las polémicas declaraciones que han encendido la red sobre nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Anne Ercel, la adorada actriz turca que nos robó el corazón en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, su compañero de reparto y expareja, están en el ojo del huracán una vez más. Pero esta vez no es por una nueva serie, un nuevo proyecto o una romántica foto en Instagram. No. Esta vez es por unas declaraciones que han sacudido el mundo de la farándula turca y que han dejado a todos con la boca abierta. Así que si ustedes son de los que les encanta el chisme, si aman estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades y sobre todo, si son fans de esta pareja, quédense hasta el final. Porque hoy vamos a analizar a fondo estas declaraciones, vamos a desmenuzar cada palabra, a ver qué implicaciones tienen y a tratar de entender qué está pasando realmente entre Anne y Kerem. Prepárense para una dosis extra de drama. Y antes de que empecemos con toda la información jugosa, no puedo dejar de recordarles que se suscriban a este canal. Sí, suscríbanse. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y únanse a nuestra comunidad de chismosos y amantes de la farándula. Cada semana les traemos las noticias más candentes y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que no se lo pueden perder. Ahora sí, vámonos con el tema que nos trae hoy aquí. ¿Qué es lo que ha dicho Anne Ercel que ha causado tanto revuelo? ¿Qué ha despertado la ira y la curiosidad de los fans? Todo comenzó para ser precisos, no comenzó directamente con Anne, sino con una serie de entrevistas y apariciones públicas de Kerem Bürsin en los últimos meses. En estas entrevistas Kerem, con su habitual encanto y carisma, ha hablado sobre su relación con Anne. Sin embargo, las palabras que ha utilizado y las declaraciones que ha hecho han sido interpretadas por muchos como bastante ambiguas, por decirlo suavemente. Kerem ha hablado sobre el fin de su relación, sobre las razones por las que tomaron caminos separados, y ha dejado caer algunas frases que han sido, cuanto menos, desconcertantes. Ha hablado de diferencias irreconciliables, de prioridades distintas, y ha insinuado, en algunas ocasiones, que la presión mediática y la fama pudieron haber afectado su relación. Nada nuevo, ¿verdad? Es algo que hemos escuchado muchas veces en el mundo de las celebridades. Pero, ¿dónde radica el problema? El problema reside en que, en lugar de simplemente cerrar el capítulo, Kerem ha dejado la puerta entreabierta. No ha negado la posibilidad de una reconciliación, ni ha descartado la idea de que en el futuro puedan volver a estar juntos. Ha expresado su cariño por Anne, ha hablado de lo mucho que la valora y ha dicho que siempre tendrá un lugar especial en su corazón. ¡Ay, qué romántico! ¿O no tanto? Porque, amigos, en este mundo de la farándula, las palabras pueden ser armas muy poderosas. Y las declaraciones de Kerem, por más bonitas que suenen, han sido interpretadas por muchos como una especie de tanteo, un intento de medir la reacción de Anne y de los fans, un intento de quizás mantener viva la esperanza de un reencuentro. Un intento de tal vez no dejar morir por completo la llama que alguna vez los unió, aprovechando el cariño y la expectación que aún genera su historia de amor. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La astucia de Kerem, o su aparente falta de claridad, ha desatado un torbellino de especulaciones. ¿Realmente siente algo por Anne? ¿Está intentando recuperar la atención mediática que generó su relación? ¿O simplemente está siendo sincero sobre sus sentimientos, a pesar de la distancia que los separa? Las preguntas son muchas y las respuestas, por el momento, escasas. Lo que sí es innegable es que las declaraciones de Kerem han mantenido viva la llama de la curiosidad y la esperanza en muchos de sus seguidores. La posibilidad de un reencuentro, por remota que sea, sigue siendo un tema de debate constante en las redes sociales. Y aquí es donde entra en escena Anne Ercel, la protagonista de este drama. Su silencio inicial, tras las declaraciones de Kerem, fue interpretado de diversas maneras. Algunos pensaron que simplemente no quería alimentar la controversia, que prefería mantenerse al margen y enfocarse en su vida personal y profesional. Otros, en cambio, creían que estaba planeando su estrategia, esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos. Y la espera terminó. La reacción de Anne no se hizo esperar.
Aunque al principio optó por el silencio por no hacer comentarios públicos, finalmente y ante la insistencia de los medios y de los fans, decidió romper el silencio. ¿Y qué dijo? Bueno, digamos que sus declaraciones fueron, por decirlo de alguna manera, explosivas. Ande, con la elegancia y la sutileza que la caracterizan, decidió responder a las declaraciones de Kerem de una manera que ha dejado a todos boquiabiertos. Fue un golpe maestro, una respuesta calculada que, sin duda, resonará durante mucho tiempo en el mundo de la farándula. En primer lugar, Ande dejó claro que no está de acuerdo con la forma en que Kerem ha hablado de su relación. Según ella, algunas de sus declaraciones han sido inexactas y han tergiversado la realidad de lo que vivieron. Esto, por supuesto, generó aún más preguntas. ¿Qué declaraciones son las que Ande considera inexactas? ¿Qué detalles de su relación están siendo malinterpretados? La ambigüedad de Ande, a pesar de su contundencia, solo sirvió para alimentar la curiosidad de sus seguidores. La idea de que la versión de Kerem no es del todo precisa, de que hay matices y secretos ocultos, aumentó el interés en la historia y desató un sinfín de especulaciones. En segundo lugar, Ande afirmó que ella y Kerem tienen perspectivas muy diferentes sobre su relación, y que sus prioridades actuales son completamente distintas. Aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos, porque Ande insinuó que Kerem podría estar buscando revivir la fama que ganaron juntos. Esta afirmación, sin duda, fue la más polémica y la que generó mayor controversia. La insinuación de Ande, aunque sutil, fue directa y clara. Sugirió que Kerem podría estar utilizando el recuerdo de su relación para mantener su popularidad, para seguir siendo relevante en el mundo del espectáculo. Esta acusación, por supuesto, no fue bien recibida por los seguidores de Kerem, quienes salieron en su defensa, argumentando que sus declaraciones solo reflejan sus sentimientos y su cariño por Ande. La división entre los fans se acentuó, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual. Los defensores de Ande celebraron su valentía y su sinceridad, mientras que los seguidores de Kerem acusaron a Ande de ser rencorosa y de querer dañar la imagen de su expareja. En tercer lugar, y lo más importante, Ande dejó claro que no tiene ninguna intención de volver con Kerem, ni ahora ni en el futuro. De hecho, fue más allá y dijo que en este momento de su vida, prefiere enfocarse en su carrera, en sus proyectos personales y en su crecimiento individual. Esta declaración, que podría haber sido el final de la historia, solo sirvió para avivar aún más la llama de la controversia. La contundencia de Ande al descartar cualquier posibilidad de reconciliación, dejó claro que la relación entre ellos es cosa del pasado. Sin embargo, la forma en que lo hizo, la forma en que insinuó que Kerem podría estar intentando revivir la fama que ganaron juntos, dejó un sabor agridulce en la boca de muchos. Las palabras de Ande fueron claras, directas y contundentes. Y por supuesto, encendieron la red. Las redes sociales explotaron de comentarios, de debates y de teorías. Los fans se dividieron en dos bandos, los que apoyan a Ande y los que defienden a Kerem. La polémica estaba servida. Los hashtags relacionados con la pareja se dispararon, los foros de discusión se llenaron de mensajes y la noticia se convirtió en tema de conversación en todos los medios de comunicación turcos. ¿Por qué estas declaraciones han generado tanto revuelo? Pues bien, por varias razones. Primero, porque nadie esperaba una respuesta tan directa y contundente por parte de Ande. Después de haber mantenido un perfil bajo durante tanto tiempo, la gente se sorprendió al verla hablar tan abiertamente sobre el tema. La mayoría de los fans esperaban un silencio diplomático, un comentario genérico que evitara la controversia. Sin embargo, Ande optó por la sinceridad, por decir lo que pensaba, sin tapujos ni ambigüedades. Segundo, porque las declaraciones de Ande han puesto en duda la versión de los hechos que Kerem había presentado. Han puesto de manifiesto que la realidad de su relación, al parecer, es mucho más compleja de lo que se había querido hacer creer. La idea de que Kerem no está siendo completamente honesto, de que está ocultando algo, ha generado una gran desconfianza en muchos de sus seguidores. Tercero, porque las declaraciones de Ande han dado a entender que Kerem podría estar utilizando la fama de la relación para su propio beneficio, lo cual, obviamente, no ha sido bien recibido por sus seguidores. La acusación de oportunismo, de querer aprovecharse del cariño que el público siente por la pareja, ha dañado la imagen de Kerem y ha generado una gran decepción en muchos de sus fans. Cuarto, y quizás lo más importante, porque estas declaraciones han puesto fin, al menos por ahora, a las esperanzas de muchos fans de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. La idea de una reconciliación,
que durante meses había sido alimentada por las declaraciones ambiguas de Kerem, se ha desvanecido por completo. La realidad, al parecer, es que Ande no tiene ninguna intención de volver con su expareja. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Ande decidió hablar ahora? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre ellos? Bueno, como siempre, hay muchas teorías y especulaciones. Algunos creen que Ande está cansada de que se le relacione constantemente con Kerem y quiere dejar claro que ya no hay nada entre ellos. Otros creen que Ande simplemente está defendiendo su verdad y dejando claro que no está de acuerdo con la versión de los hechos que Kerem ha presentado. También hay quienes especulan que Ande está harta de que Kerem utilice su relación pasada para ganar atención mediática y que ha decidido ponerle un alto a esta situación. Esta teoría, sin duda, es la más extendida y la que parece tener más sentido, dado el tono de las declaraciones de Ande. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente Ande y Kerem tengan puntos de vista muy diferentes sobre su relación y que estén en desacuerdo sobre cómo debe ser recordada. Tal vez la ruptura fue más dolorosa de lo que aparentaba, y Ande ahora siente la necesidad de dejar claras las cosas. Lo cierto es que en este momento, lo único que sabemos con certeza es que Ande ha hablado y que sus declaraciones han cambiado el rumbo de esta historia. La postura de Ande ha sido un claro mensaje para Kerem y para el mundo. La historia de amor que alguna vez protagonizaron es cosa del pasado, y ella está enfocada en su futuro. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Responderá Kerem a las declaraciones de Ande? ¿Se pronunciarán otros miembros de su círculo cercano? ¿Se sabrá algún día la verdad completa sobre lo que pasó entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia aún no ha terminado. La reacción de Kerem es la pregunta del millón. ¿Optará por el silencio? ¿Responderá a las acusaciones de Ande? ¿Intentará defender su versión de los hechos? La respuesta a estas preguntas determinará el rumbo de la historia y el impacto que tendrá en la imagen de ambos actores. Además, no podemos descartar la posibilidad de que otros personajes entren en escena. ¿Se pronunciarán amigos, familiares o colegas de ambos? ¿Saldrán a la luz nuevos detalles sobre la relación? La farándula turca es conocida por sus secretos y sus dramas, y es muy probable que esta historia aún tenga muchos capítulos por escribir. Y como siempre, nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados, para analizar cada detalle y para mantenerlos al tanto de todo lo que pase en el mundo de la farándula. Estaremos atentos a las próximas declaraciones, a las reacciones en las redes sociales y a cualquier nuevo desarrollo que se produzca en esta historia. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta dosis de chisme, que les haya entretenido y que hayan disfrutado de este análisis sobre las polémicas declaraciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, y siempre hay algo nuevo que analizar, algo nuevo que debatir. La farándula turca, en particular, es un terreno fértil para el drama y la controversia. Las relaciones amorosas, las rupturas, los rumores y las declaraciones públicas son el pan de cada día, y los fans siempre están ávidos de más información. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Hande? ¿Apoyan a Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? ¿Creen que Kerem está utilizando la fama de la relación para su propio beneficio? ¿O piensan que Hande está siendo injusta? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. ¿Qué creen que pasará a continuación? ¿Cómo creen que reaccionará Kerem? ¿Qué otros secretos saldrán a la luz? Y no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y más farándula. Estaremos aquí listos para analizar cada detalle y para mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el apasionante mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Chao.